en la Biblia. Los autores originales del Génesis y de Judas debieron haber conocido ciertos secretos, ya que citan la existencia de un libro que no está incluido en la Biblia, pero que, al parecer, era bien conocido en la antigüedad. Desafortunadamente, cuando llegó el momento de compilar la Biblia, sus creadores no consideraron a este libro como digno de ser incluido. Así es que fue destruido. Pero en 1770 todo cambió. James Bruce, un inglés con sed de aventuras, visitó Etiopía durante 3 años. A su regreso, anunció un descubrimiento asombroso. Había conseguido un antiguo manuscrito escrito en Ges, la lengua sagrada de Etiopía. El libro resultó ser una traducción de aquel misterioso y fascinante libro. Yo soy el documentalista y esto es el libro perdido de Enoch. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Como este libro había sido citado en la Biblia y en algunos otros textos, los estudiosos de antaño lo conocían muy bien. Al parecer, había sido un pilar de la antigua teología mística hebrea, pero se había perdido durante mucho tiempo, que nadie pensó que todavía existiera. Pero, ¿por qué no se incluyó en la Biblia? ¿Por qué no se consideró digno? Esta es una historia fascinante, porque Enoch cuenta una historia convincente. Parece pertenecer a una tradición mucho más antigua que la de los patriarcas hebreos. De hecho, parece ser más un chamán que un profeta típico. Enoch era un soñador, tenía experiencias extracorporales, afirmaba haber sido contactado por entidades espirituales que venían desde planos existenciales más allá del nuestro. Pero también era un anciano hebreo que sin duda encarnaba algunos de los mismos prejuicios sexuales culturales de sus descendientes. Tabúes sexuales del Antiguo Testamento. Los escritores del Antiguo Testamento no aprobaban el sexo a menos que estuviera muy controlado y regulado. Era una práctica fuertemente circunscrita en el libro de Levítico. Al desobedecer los preceptos establecidos por los libros sagrados, incluso los reyes cayeron en desgracia. Esto marcó los reinados del rey David, el rey Salomón, el rey Acab y muchos otros. Aparentemente, Enoch compartía sus temores. A Enoch se le dio una advertencia anticipada de que un diluvio iba a destruir el mundo. La razón del diluvio era, básicamente, de naturaleza sexual. Según el libro de Enoch y el libro del Génesis, un grupo de entidades de otro mundo llamadas los hijos de Dios se sintieron atraídos por las mujeres llamadas las hijas de los hombres. El producto de su unión molestó tanto a Dios que decidió que debía eliminar a toda la humanidad de la tierra y empezar de nuevo. Las tradiciones encontradas desde Egipto hasta Arabia dan a Enoch
el honor de ser el que inventó la escritura. También se le atribuye haber recibido los secretos del arte de la construcción. Por eso figura de forma tan destacada en las tradiciones masónicas sobre los antiguos constructores. Dados estos dones, el libro de Enoc registra que talló en una tabla de piedra el mensaje de que el mundo iba a ser destruido en un gran diluvio. Luego, enterró este registro en las entrañas de la tierra. Existe un sitio llamado Göbekli Tepe, en Turquía, conocido también como el templo más antiguo del mundo. Se construyó hace algo más de 11.000 años, justo después de la catástrofe global que provocó el final de la Edad de Hielo. Un acontecimiento que produjo inundaciones en todo el mundo al derretirse repentinamente masas de hielo glacial con efectos devastadores. Pero hay algo curioso. Göbekli Tepe está cerca del monte Ararat, que se dice que es el lugar donde finalmente descansó el arca de Noé tras el diluvio bíblico. Así, el lugar de descanso del arca y un templo cercano construido poco después del diluvio están vinculados en una mitología común. Sin embargo, tras unas pocas generaciones de uso, Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado. Podría ser que el libro de Enoc transcriba una mitología confusa que recordaba estos acontecimientos. ¿Se pensó alguna vez que Göbekli Tepe era la piedra que Enoc enterró entonces en las entrañas de la tierra, el lugar que contiene los secretos del arte de construir? Los hijos de Dios. Nadie sabe quiénes eran exactamente estos hijos de Dios. Algunos creen que son los ángeles caídos. Si este fuera el caso, fue Enoc, en su papel de profeta chamánico, involuntariamente arrastrado a una guerra cósmica entre entidades de otro mundo que estaban usando este planeta como su campo de batalla. Este es el escenario planteado en todas las principales religiones monoteístas de la historia. Dios contra el diablo, Jehová contra Satanás, Ahura Mazda contra Angra Mainyu, o, en menor medida, Alá contra Iblis. Todas las religiones que tienen una concepción de dioses espirituales también presentan a sus contrapartes. Incluso el budismo cuenta la historia de la tentación de Siddhartha por Mara. Enoc bien podría estar dentro de esta tradición. Pero también se especula con la posibilidad de que los hijos de Dios fueran realmente humanos, pero de una civilización avanzada de la Edad de Hielo que se dispersaron, según la tradición de la historia de la Atlántida, para reconstruir su civilización perdida tras una catástrofe mundial. Su misión podría haber sido observar, pero solo observar, a los pueblos de la Edad de Piedra de Oriente Medio que habían sobrevivido al diluvio. La mitología recuerda a estos observadores como más avanzados que la población local a la que visitaban. De ahí que la población los recordara como los hijos de Dios. Pero, como hacen a veces los extranjeros, es posible que se hayan vuelto nativos y hayan empezado a casarse con las lugareñas. Tal práctica habría molestado a Enoc, que era un patriarca judío con la típica sensibilidad judía del Antiguo Testamento. Más tarde, en la época de Abraham, se prohibió a los judíos mezclarse con los no judíos.
una costumbre que obviamente incumplió Salomón. Los reyes del Antiguo Testamento, como Acab, provocaron la ira de Dios al casarse con gentiles. Eso pudo ser porque miles de años antes los hijos de Dios habían dado un mal ejemplo relacionándose con la población prohibida. Tanto si eran de naturaleza angélica como humana. La descendencia de estas uniones fue impresionante. Si estás suscrito al canal, seguramente ya lo sabes. A esta nueva raza se les llamó los Nefilim, quienes llegaron a ser incluso más famosos que sus padres. Génesis 6:4 se refiere a ellos como los héroes de la antigüedad, los hombres de renombre, los vigilantes. El libro de Enoc amplía aún más la historia de los hijos de Dios. Al parecer, según el texto, había quienes vigilaban a los vigilantes. Un grupo de ángeles llamados Uriel, Rafael, Miguel y Gabriel también formaban parte del drama. Los que identifican a los vigilantes como seres angelicales ven a este nuevo grupo como ángeles buenos, que no habían caído en la tentación que atrapó a los hijos de Dios. Algunos de ellos, como Gabriel y Miguel, vuelven a desempeñar papeles importantes en acontecimientos bíblicos posteriores. Pero quienes buscan explicaciones más realistas de los vigilantes tienen una teoría diferente. Tal vez este nuevo grupo fue enviado para poner orden en el primer grupo de misioneros que habían roto su directiva principal. Para resumir, justo después de una catástrofe global que terminó con la Edad de Hielo, se construyó el primer templo religioso. Eso es un hecho histórico. Göbekli Tepe sigue en pie hasta el día de hoy. Poco después, la gente descubrió las artes agrícolas. Esto marcó el comienzo de la Revolución Neolítica, también conocida como la Revolución Agrícola. Esto es importante porque representa el comienzo de la civilización moderna. Poco después llegó la invención de la escritura, la construcción de ciudades y las comunidades asentadas, y el mundo nunca ha sido el mismo. Y si la historia de Enoc es un relato mitologizado de aquellos días, podemos imaginar que los vigilantes eran miembros de una civilización avanzada que, después de que las catastróficas inundaciones de la Edad de Hielo destruyeran su tierra natal, se dispusieron a reconstruirla. Debido a que estaban avanzados más allá de la experiencia de la gente de la Edad de Piedra que sobrevivió a la inundación, la gente más primitiva los recordaba como los hijos de Dios. Los vigilantes probablemente se habrían asentado en lugares con los que estaban algo familiarizados por sus anteriores visitas de exploración. Puede que incluso hicieran una labor cultural misionera. Fueron a Egipto, a Turquía y a Göbekli Tepe, al Líbano en Baalbek y tal vez incluso al continente americano. Pero una cosa es cierta, Göbekli Tepe es el centro de toda esta epopeya y definitivamente tendré que hacer un video al respecto. Así es que más te vale estar suscrito al canal para que no te pierdas esta importante información. Entonces, el libro de Enoc revela una historia alternativa más complicada, pero quizás más cercana a la verdad, de los relatos que se suelen enseñar. ¿Podemos leer el libro de Enoc como si fuera un libro de historia? No. ¿Podemos situarlo en una época y lugar concretos? No. ¿Fue Enoc un personaje histórico real
o un invento mitológico. No lo sabemos, pero a mí me gusta pensar que es un poco de ambos. Si algo de esto es cierto, podría explicar por qué Enoch fue hecho desaparecer de la historia hasta que apareció misteriosamente unos miles de años después en Etiopía, gracias a un encuentro predestinado entre el rey Salomón y la reina Saba. Y yo soy el documentalista, y esto fue El libro perdido de Enoch.